En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de empezar la Santa Misa, vamos a anunciar las intenciones. En primer lugar, por todas las almas de purgatorio, en acción de gracia a la Virgen Santa, a Santa Marta, por favores recibidos. Y tomamos un momento ahora para reflexionar sobre nuestras debilidades y pecados y pedimos el perdón del Señor. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que, cargando nuestros pecados, subiste al madero de la cruz para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no me he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere.
jauría de mastines me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás,
y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte, pero decían: No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entregó? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa del tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta misma noche ustedes van a escandalarse a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se despertarán las ovejas del rebaño, pero después yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalizan por tu causa, yo no me escandalizaré a más. Jesús le respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí mientras yo voy para orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedar
despiertos conmigo ni siquiera una hora. Estén prevenidos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el hora y el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar. Deténgalo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciendo: Salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él podría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ¿Soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: No respondes nada. ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué le parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo bofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó.
Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Ese es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Haz tu exento de traicionar. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron de la manera de ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esa razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor nos lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato lo dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de esas preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a la elección del pueblo. Había entonces un famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezclas en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió: ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron
y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y se la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblándole la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, Rey de los Judeos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella lo golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo: Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, y él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo, yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó con alta voz: Eli, Eli, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio a beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente, ese era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré.
ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día. No sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo, ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Pilatos le respondió: Ahí tienen la guardia. Vayan y aseguran la vigilancia, como lo crean conveniente. Entonces fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, con la celebración del Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión, hemos dado inicio a la celebración de la Semana Santa o Semana Mayor. Durante toda esta semana, la Iglesia, a través de las diferentes celebraciones litúrgicas, nos invita, particularmente las del Tríodo Pascual, a adentrarnos en los misterios de salvación. Hoy, el relato de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo y la narración de su pasión están tomadas del Evangelio de San Mateo. Recordemos algunos aspectos del relato de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Jesús viene de la Galilea y en Betfagé le pide a sus discípulos que vayan a otra ciudad, de la cual no sabemos el nombre, para que le traigan una burrita. Ellos se la traen, sobre ella ponen mantos. Jesús se sienta en ella y empieza a descender desde los montes de los Olivos hacia Jerusalén, alrededor de lo que se conoce como el torrente de Cedrón, para entrar en Jerusalén por la puerta oriental, la puerta que da de cara también al templo. En el caminar la gente se aglutina, se aglomera, mejor dicho, y ponen sus mantos en el suelo, ponen ramas, palmos y olivos, y cantan y alaban, diciendo: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Estas mismas palabras las encontramos nosotros en el Salmo 118, versículo 27. Este tipo de bienvenida, de acogida, de cantos y alabanzas estaban reservadas solamente al rey cuando él venía de Jerusalén para ir al templo y presentar su sacrificio. El pueblo, al recibir a Jesús de esta forma, lo está reconociendo como el nuevo rey, en quien en sus corazones se van a cumplir todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Pero a diferencia de este nuevo rey Jesucristo, el otro rey traía un cordero para él ofrecerlo en el altar por sus pecados. Este nuevo rey, Jesucristo nuestro Señor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él mismo se va a ofrecer en el altar de la cruz como sacrificio por todos nuestros pecados y faltas. Al acogerlo de esa forma, el pueblo no solamente lo reconoce como rey, sino nos recuerda que nuestro rey, como dice la segunda carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en la liturgia de hoy, no hizo alarde de su condición divina, sino que se hizo pequeño, se anonadó, se vació de sí mismo, de su prerrogativa como Dios, para ofrecerse por todos nosotros en una muerte y en una muerte de cruz. Por eso el Señor lo exalta, lo eleva, dice San Pablo, y le da un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. En el relato de la pasión escuchamos cómo Jesús celebra la Pascua judía con sus discípulos en el aposento alto. La Pascua judía es la celebración en la cual los judíos celebran de manera memorial los portentos, las maravillas que Dios hizo por ellos cuando los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. En ese contexto de memorial, el Señor toma el pan y el vino y después de dar la bendición, les dice a sus discípulos: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, instituyendo así la Eucaristía.
Jesús ha querido en esa cena adelantar de manera incruenta el sacrificio que Él mismo iba a llevar a su culminación el Viernes Santo en la cruz. Por lo tanto, Jesucristo es nuestra nueva Pascua, nuestro nuevo éxodo. Él nos ha rescatado, como San Pablo dice, del reino de las tinieblas y nos ha llevado al reino de la luz, para que nosotros, unidos a Él, alimentados con su cuerpo y su sangre, podamos seguir en esta jornada de vida en la que nos encontramos, para con Él un día entrar en la tierra prometida, que es la vida eterna. Estas dos celebraciones unidas nos recuerdan que nuestro Rey y Mesías, Jesucristo nuestro Señor, se ha entregado por nosotros, por nuestra liberación, por nuestra sanación, por nuestra restauración. Y nos pide a cada uno de nosotros que nos abandonemos en sus manos, que confiemos en Él, que en medio de las realidades en que nos encontramos en el día de hoy, pongamos nuestra confianza única y solamente en Él. Que hagamos nuestras las palabras del Salmo 121. El guardián de Israel nunca duerme. Él no va a dejar que tropiece nuestro pie en la roca. De día y de noche cuida de nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, al iniciar la Semana Santa, depositémonos en sus manos, depositémonos en su corazón, pidámosle a Él que nos dé las gracias para que nuestra fe no flaquee, para que verdaderamente, poniendo todo nuestro ser en sus manos, podamos salir victoriosos con Él de la situación en que nos encontramos. Escuchando al Papa Francisco hoy en la misa que celebró en Ciudad Vaticano, en la Basílica de San Pedro, nos llamaba a que nosotros, al igual que Jesucristo, que se puso al servicio de los más necesitados y de los pobres, también nosotros durante estos días hagamos lo mismo. Que nos pongamos al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Ciertamente las circunstancias no nos permiten ir a otros lugares, pero verdaderamente podemos en nuestros hogares ser para todos nuestros seres queridos, fundamento, faro de fe y de esperanza. Por lo tanto, les invito a que continuemos esta celebración y unidos espiritualmente en el momento en que presentemos el pan y el vino, y el Padre Brendan, por las palabras consacratorias y acción del Espíritu Santo, sea transformado este pan y vino en su cuerpo y su sangre, también nosotros nos ofrezcamos a Él como víctimas, como oblación, por bien de nuestros hermanos y hermanas. Con confianza, entonces, continuemos esta jornada de vida sabiendo que el Señor nos acompaña, que el Señor camina con nosotros, que Él está a nuestro lado. Bendito y alabado sea el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde y proteja. Que su Santísima Madre, la Virgen María, nos acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos por la salud y la fortaleza de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, de todos los obispos, sacerdotes y diáconos, en particular los que han contraído el virus corona. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que todos acatemos y pongamos en práctica las restricciones que las autoridades de salud nos están pidiendo y así contribuir con la exterminación de este virus. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los médicos, enfermeras y socorristas, personal de primeros auxilios, que arriesgan sus propias vidas para ayudar a los enfermos y a los que sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que esta Semana Santa sea un tiempo para caminar y acompañar con nuestras oraciones y espiritualmente a los que están angustiados, desamparados, confundidos y tristes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los cristianos de todo el mundo amenazados por la persecución, para que sigan siendo testigos firmes de su lealtad a Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los miembros de nuestra comunidad parroquial de San Miguel y San Malaquías, para que el Espíritu Santo nos fortalezca y mantenga unidos en la fe, la oración y la esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los enfermos de nuestras familias y parroquia y comunidad. Luis Serrano, Marcani Gómez Rodríguez, Wilma Romero, Manuel Antonio Romero, Lisette González, María Ángel Báez Torres, Delia Flores, Mike Ruiz, Liz Rodríguez, Edovíguez Chavarría, Teresa Cordero, Cindy Calderón, Laura Reddy, Helen Marino, Victoria Solórzano, Alfredo Vázquez, para que el Señor les sane y cuide. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los miembros fallecidos de nuestra comunidad, especialmente aquellos que han muerto recientemente. El Padre Jorge Ortiz Garay, Jesús Naula, Mari Wagner, Enrique Colón, Marcelo Vilca, Patrick Volpe, Juanita Molina, Silvia Rodríguez, Rafael Rodríguez, Alfredo Vázquez, Padre Joaquino Basile, Gregorio Cielo y Rafael Batista. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos ahora nuestras intenciones, las cuales las hacemos en el silencio de nuestro corazón. Padre Todopoderoso, te presentamos estas peticiones con la seguridad de que nos darás respuesta en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todas mis culpas y queda yo limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibimos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
El misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel, San Malaquías y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y oremos ahora en las mismas palabras que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Nuestro amor murió el Señor en la cruz, murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor. Dañaron su muerte en silencio, asustaron con gritos al pueblo, y en un leño colgaron su cuerpo a la hora de nona, a la hora de nona. El Señor murió. El Señor murió. Por nuestro amor murió el Señor. En la cruz murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor. Es la hora de nona en la tierra, es la hora del hambre y la muerte, es la hora del odio y la guerra, es la hora de nona, cuando sufre mi pueblo, cuando crece el dolor y el engaño, cuando falta el amor. Por nuestro amor murió el Señor. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. La misa ha terminado, vayamos en la paz de Cristo Jesús. Demos gracias a Dios.